Así que la prioridad número uno era aumentar el número de clientes. Y luego, una vez que el volumen empezó a aumentar, la prioridad es asegurarse de que las operaciones puedan funcionar sin problemas. Oye, Te va a encantar esta entrevista con Sarah Making de Making Wellness. Hablamos de cómo escalar una startup de salud mental remota a decenas de empleados y millones de dólares en ingresos en solo un par de años. También hablamos de cómo ha tenido claridad de visión durante más de una década mientras construía esta empresa y cómo ha pensado en manejar el complejo mundo de la facturación médica. Todo eso y más. Quédate con nosotros. Sara, bienvenida al podcast. Estoy emocionado de hablar contigo. muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Así que quiero empezar porque he estado al tanto de Macking Wellness desde hace un par de años. Nos conocíamos desde hace un tiempo. Viniste a la que creo que fue el Going Deep Summit original hace años. Y no había apreciado la magnitud de la empresa que has estado construyendo aquí durante los últimos años. ¿Puedes darnos un punto de partida y luego contarnos en dónde se encuentra Macking Wellness actualmente y qué están haciendo? Sí, por supuesto, fundé Making Wellness en 2017 con la intención de ayudar a millones de personas a sanar y volver a ser felices a través de una terapia excelente. Y cuando empecé era solo yo, sin inversionistas ángel, sin capital de riesgo, nada. Era solo yo y los $4,000 que tenía. Y desde entonces, básicamente hemos crecido entre 100 y 247% año tras año. Y ahora tenemos alrededor de 50 miembros en el equipo. Tenemos licencia en Pensilvania y estamos creciendo exponencialmente, lo cual ha sido muy emocionante. Y toda la terapia que se brinda a los pacientes, clientes. Me interesaría saber cuál es la terminología que usan dentro de la organización. ¿Todo se ofrece de manera virtual? Sí, sí, así que nuestro modelo en Macking Wellness se basa por completo en la atención remota. Así que nuestros terapeutas están capacitados para ofrecer terapia en línea basada en evidencia, para que nuestros clientes puedan experimentar una reducción de síntomas y empezar a vivir la vida que realmente quieren vivir. Y dijiste aquí al principio que comenzaste con esta visión de brindar una mejor atención a millones de personas. ¿Tenías esa visión tan claramente articulada desde el principio? Porque yo he experimentado un par de cosas. Hay empresas donde tienen la visión desde el principio y es como si literalmente pudiera haber 10 pasos adelante y solo tengo que averiguar los 8 pasos intermedios. Hay otras que empiezan con la semilla de una idea, pero una vez que empiezan a ganar impulso es como, ok, necesito una visión que me dé enfoque. Y luego hay empresas que no quiero decir que no tienen visión, pero está como limitada todo el tiempo y solo continúan, ya sabes, sirviendo helado o lo que sea que la entidad tenga como responsabilidad. Sí, sí, esa es una muy buena pregunta, Aaron Watson. Así que mi visión realmente comenzó años antes de que yo iniciara el negocio. Wow. De hecho, fui a la escuela para estudiar psicología y consejería porque siempre fue mi sueño, desde que tenía como 12 o 13 años, tener una gran empresa de salud mental. Wow. Así que siempre fue mi intención. Y de hecho recuerdo que en la maestría, cuando había una clase, no recuerdo exactamente cuál era el curso, pero estábamos compartiendo lo que íbamos a hacer con nuestros títulos y todos decían respuestas normales como quiero trabajar en una escuela, quiero trabajar en una clínica. Y yo decía algo como voy a tener una empresa con licencia en todos los estados y al menos 100 sucursales y vamos a ofrecer terapia. Y recuerdo que algunos compañeros me miraban como que, como quién responde así y yo pensaba, ¿por qué no querrías tener una organización así? Así que no me daba cuenta de lo raro que era pensar de esa manera o tener visiones así. Pero siempre he sido así, siempre he sido un poco así. Entonces, ¿Lo aprendiste de algún modelo a seguir o mentor que tuviera su propio gran negocio, tal vez en una industria diferente? esa es una gran pregunta. Siento que está en mi sangre porque mi abuelo era un emprendedor. Está bien. Y eso era por parte de mi papá. Tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá. Muchas personas estaban en el sector de la salud. Así que crecí muy acostumbrada al sistema de salud. Y siempre he sido muy emprendedora. O sea, desde que era niña, recuerdo que mi primer emprendimiento fue entregar limonada a domicilio porque los puestos de limonada simplemente no eran lo suficientemente innovadores.
Eso es increíble, así que supongo que siempre he sido así. Muy bien. Así que una de las cosas, uno de los prejuicios que traigo a esta conversación y que tuve la primera vez que un amigo en común nos sugirió para esta entrevista, es cierto escepticismo en torno a la terapia en general. Y no estoy diciendo que no existan, sé que hay problemas de salud mental, que hay personas que luchan con ellos. Sé, sin lugar a dudas, que hay personas que reportan beneficios sustanciales al recibir algún tipo de terapia. Supongo que quizá no necesitamos necesariamente hacer esto y analizar mis prejuicios aquí. Esta es una entrevista que va en una sola dirección, pero mi pregunta para ti es que mencionaste modelos de atención basados en evidencia. ¿Podrías hablar un poco para las personas que puedan tener un escepticismo similar al mío? ¿Cómo decides qué tipo de atención brindar que esté basada en evidencia y sea válida? ¿Y cómo, como individuos, podemos ir por la vida tratando de tomar ese tipo de decisiones por nosotros mismos? Absolutamente. Es importante tener la información correcta. Así que cuando alguien busca un terapeuta, está aumentando la probabilidad de éxito. Y así, una de las cosas más importantes para los resultados es asegurarte de que realmente estés viendo a un terapeuta con el que te sientas cómoda. Porque si no te sientes cómoda cuando hablas con ellos, si no sientes que hay una conexión, entonces eso significa que realmente no existe una alianza terapéutica. Y no importa lo que digan o hagan, si no te sientes cómoda, realmente no vas a compartir lo que está pasando. Así que lo primero es que cuando estés conectando con una terapeuta, si no te sientes cómoda, si sientes que te están juzgando, si no están siendo compasivas, entonces esa es una señal importante de que no es una buena opción para ti. Otra cosa importante a la que debes prestar atención es si esta persona dice que está especializada en como 500 cosas diferentes, porque en realidad solo puedes estar verdaderamente especializada en dos, máximo tres cosas. Así que cada vez que busques una terapeuta, asegúrate de que realmente esté especializada y que no solo tenga todo tipo de tratamiento como especialidad. Y lo último es realmente cómo están capacitadas. Y si dicen que están especializadas y capacitadas para hacer 20 tipos diferentes de tratamientos, eso también es una gran señal de advertencia, porque para especializarse en uno solo realmente se necesitan años. Así que lo que deberías buscar es que estén capacitadas en TCC, EMDR, EM o DBT. Esas suelen ser las prácticas basadas en evidencia más comunes y efectivas. Así que cuando busques una terapeuta, asegúrate de que utilice una modalidad basada en evidencia. Están mencionando una, dos o quizá tres áreas principales de tratamiento. Y una vez que realmente te reúnas con ella, que te sientas cómoda y tengas una buena conexión con ella, y todas esas cosas pueden ayudar a aumentar la probabilidad de éxito. Y en términos de categorías, analogías o metáforas que puedo usar para entenderlo, hemos entrado en una etapa en la que entendemos mejor la salud mental como parte de tu salud general. Y sabes, podrías ver a tu nutriólogo para problemas dietéticos. Podrías ver a un entrenador o a un fisioterapeuta para algún tipo de problema ortopédico más físico. Pero el entrenador físico, ortopedista, entrenador físico, fisioterapeuta es un ejemplo interesante, donde me dan una orden de 6, 8, 10 semanas para ver al fisioterapeuta. Y una vez que mi tobillo vuelve a funcionar después de un esguince muy fuerte, me manda a casa con algunos ejercicios para hacer. Pero podría ver a mi entrenadora personal, y ella podría entrenarme 2 días a la semana por el resto de mi vida, para mantener un nivel básico de condición física. Entonces, ¿hay protocolos y modelos similares para la salud mental que ustedes estén implementando, donde tal vez alguien necesita una recuperación, un cambio, una alteración de trayectoria, en comparación con aquellos que están haciendo algo más como mantenimiento básico? Absolutamente. Esa es una muy buena pregunta, Erin. Todo depende de lo que esté experimentando la paciente. Así que hay ocasiones en las que veremos a una clienta una vez por semana durante 2 meses y su ansiedad ha disminuido muchísimo. Tienen las herramientas y las habilidades y las están implementando por su propia voluntad. Y entonces ya no necesitan ser vistas más de una vez al mes o una vez cada 4 o 5 meses después de eso. Luego hay, por supuesto, casos donde es more, um,
casos donde necesita ser vista como una vez a la semana o 2 veces a la semana durante un año o algo así, o 3, o incluso más que eso. Y hay algunas clientas que son vistas una vez a la semana por el resto de sus vidas. Y realmente todo depende de cuál sea el diagnóstico o la condición y qué tan grande sea el problema en sus vidas. Así que realmente todo depende. Hemos tenido algunos clientes a quienes hemos visto incluso por 1 mes y medio y dicen, wow, no sabía que podía hacer X, Y Z como habilidades de afrontamiento y luego se sienten mejor y ya no es necesario. Así que una vez que los clientes empiezan a sentirse mejor y los resultados están ahí, o sea, resultados como la reducción de los síntomas, entonces reducimos el tratamiento. Tiene sentido. Frecuencia, sí. Así que, volviendo a este negocio que has hecho crecer a más de 50 personas y que comenzó con solo una persona, llegar a eso en 5 años es un ritmo de crecimiento realmente impresionante. Quiero preguntar sobre la secuencia de roles que delegaste. Entonces, si al principio eras solo tú y tienes el título en psicología, podemos asumir con seguridad que al principio tú eras uno de los o eras él, la persona que brindaba la atención, y luego tenías todo este aparato de administración, ventas y otras cosas que ocupaban el resto, lo que quedaba de tu tiempo, y eventualmente fuiste delegando esas tareas. Entonces, ¿cómo has pensado en eso de manera secuencial? Sí, realmente la prioridad número uno al principio es simplemente aumentar el número de pacientes y aumentar los ingresos y ajustar la empresa de una manera en la que fuera lo más rentable posible para poder reinvertir las ganancias en el crecimiento de la organización. Así que la prioridad número uno era aumentar el número de clientes. Y luego, una vez que el volumen empezó a aumentar, la prioridad era asegurar que las operaciones pudieran funcionar sin problemas, que los clientes tengan una buena experiencia al agendar sus citas, que el sistema de citas en línea esté configurado y que los recordatorios automáticos de citas estén establecidos y que tuviéramos un equipo de facturación médica y gestión de credenciales listo para poder manejar el seguimiento con las cobranzas, la recaudación de facturas y ayudando a estimar cuánto debía pagar un paciente por visita. Y una vez que eso estuvo en su lugar, realmente se trató de incorporar más talento y más profesionales clínicos y asegurarnos de que fueran las personas correctas, con la capacitación adecuada y con las intenciones correctas. Porque para mí y para Making Wellness, nuestra misión es ayudar a las personas a sanar y volver a ser felices. Y por eso realmente quería tener profesionales muy talentosos que estuvieran de acuerdo con eso. Así que empezamos a asociarnos con diferentes universidades como la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad Duquesne para tener programas de prácticas profesionales. Así que ese fue el siguiente paso. Y así simplemente siguió creciendo y evolucionando, y mi papel pasó de ser una emprendedora independiente a ser como la líder del grupo, de todo este caos que estaba ocurriendo y yo haciendo mi mejor esfuerzo para que todo estuviera en orden, sistematizado y organizado, y luego trayendo a las personas adecuadas y delegando roles y responsabilidades y dándoles el poder para que se hicieran cargo de varias divisiones o diferentes partes de la empresa y ayudándoles a hacerlo. Entonces, al tener licencia en Pensilvania, ¿eso limita el grupo potencial de pacientes solo a los residentes de Pensilvania? ¿Así es como funciona? Tal vez eso ayude. Sí, esa es una excelente pregunta. De hecho, estamos trabajando en eso ahora. Tenemos una profesional que va a empezar, de hecho, dependiendo de cuándo salga esto al aire, empezará muy pronto si es que no ha empezado ya en Nueva York. Así que estamos trabajando en desarrollar una presencia en Nueva York y también tenemos otra proveedora debidamente licenciada en Delaware. Así que Delaware, Nueva York y Pensilvania en este momento y una de nuestras iniciativas para los próximos años es asegurarnos de poder ejercer también en otras áreas remotas. Las leyes de licencias médicas son un conjunto de creencias muy interesante. Puedes hacernos profundizar en ese tema, pero desde el punto de vista de si estás construyendo la plataforma para permitir que esta atención se brinde digitalmente y sabes, no hay. No estás invirtiendo en una tienda física donde ya sabes estás colgando horas de terapia en un estante en algún lugar. Sí. Entonces eso se presta a escalar a través de fronteras dentro de un modelo no geográfico. Pero aún así, parece que estás limitado por los marcos regulatorios para este tipo específico de atención.
Absolutamente sí. Todo lo relacionado con servicios médicos es definitivamente así. Y por eso este paso es asegurarte de tener excelentes abogados que te ayuden para que a medida que creces lo hagas de una manera en la que no estés violando accidentalmente ninguna ley o política ni nada por el estilo. Así que Sí, entonces cuéntame cómo decides cuándo es momento de expandirse. Porque, o sea, me imagino que probablemente atiendes a muchísima gente en Pensilvania, pero no es como que ya hayas agotado el mercado o dominado todo. las comunidades en ese sentido. ¿Cómo equilibran profundizar en una región frente a empezar a expandirse a más geografías? Es como los primeros pasos para abarcar más geografías. Sí, empezamos a considerarlo cuando tuvimos que empezar a rechazar clientes porque no eran residentes de Pensilvania. E incluso la semana pasada creo que fueron como 50 pacientes a los que tuvimos que rechazar porque nos encontraron normalmente de manera orgánica a través de Google. Así que fue entonces cuando realmente empezamos a priorizar como en qué estados necesitamos entrar, qué tan rápido podemos lograrlo, qué necesitamos tener listo. Y entonces cuando la demanda de esos servicios empezó a aumentar, realmente comenzamos a ver cómo establecer eso. Y eso también te dice en dónde enfocarte, porque si todos vienen de Tennessee buscándote, es como, bueno, vamos a priorizar Tennessee. Pero si nadie viene de Utah, estoy inventando estados al azar aquí, entonces está bien. Podemos dejar eso para más adelante. Exactamente. Entiendo. Entonces, hablaste sobre los desafíos regulatorios específicos asociados con cualquier empresa en el sector médico. Lo otro que es interesante es la forma en que el dinero fluye a través de un negocio, ¿verdad? Sí, entonces en ciertos casos habrá empresas que tienen que hacer una inversión inicial para una corrida de producción. Y ya sabes, si has leído Shoe Dog de Phil Knight, ese es el ejemplo por excelencia donde intentas poner la mayor cantidad de capital posible en la última producción de tenis, para que sus márgenes puedan mejorar cuando venden este lote, pero luego tienen que salir a venderlos, casi como si tuvieran que alcanzar el capital que ya se invirtió. Y luego tienes otros casos donde, ya sabes, acabamos de entrevistar a Josh Caputo, quien habló de que su primer cliente pagó todo antes de que siquiera se lanzara el primer prototipo. Y ahora él tiene un margen de tiempo para realmente, ya sabes, averiguar cómo cumplir con eso. Parece que aquí hay un poco de, ya sabes, especificidad, donde alguien llegará, querrá atención, y luego tienes este tipo de departamento de facturación y cobros que es responsable de seguir el proceso correcto hasta lograr que la transacción se complete para tu empresa. Entonces, ¿puedes hablar un poco más sobre cómo funciona eso? Sí, absolutamente. Así que colaboramos con compañías de seguros. Actualmente tenemos alianzas con todos los principales planes de seguro privados en Pensilvania. Entonces, la forma en que funciona la facturación médica es que si tienen un copago o un deducible, cobras esa tarifa en el momento de la visita. Y lo que sucede después es que codificas una factura de cierta manera. Eso indica qué servicio se brindó, quién fue la proveedora, cuánto se cobró, cuál es la ubicación. Y luego lo envías a un equipo de facturación médica para que revise que esto sea correcto. ¿El equipo de facturación médica está es parte de Macon o son un tercero? ¿Son subcontratados? Un tercero son subcontratados y trabajamos muy estrechamente, sí. De Monte Medical Billing Solutions, son increíbles. ¿Alguien más? Probablemente les gusta tenerte como cliente. Parece que son increíbles. Entonces, el equipo de facturación médica revisa la reclamación para asegurarse de que sea precisa, porque cada compañía de seguros requiere que la facturación esté codificada de cierta manera. Si incluso un solo número está incorrecto, negarán la reclamación, lo que luego se convierte en un proceso de cobranza más largo. Yo sería muy malo en ese trabajo. Igual yo. Igual terrible. Recuerdo cuando empecé, la señora me enviaba correos todo el tiempo como lo siento mucho. Los detalles no son lo mío, pero voy a trabajar en eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, entonces lo validan y luego lo envían a la compañía de seguros con nuestro proceso. Es electrónico. Así que todo esto se hace a través de un sistema de expediente clínico electrónico que tenemos y normalmente dentro de 45 días, lo cual es realmente muy rápido en el mundo médico, las compañías de seguros nos pagan
Sé que a muchas personas no les gusta trabajar con compañías de seguros. Personalmente, a mí me ha encantado. Realmente he disfrutado la experiencia. Y creo que mucho de esto es simplemente asegurarse de que tus sistemas sean sólidos y que haya un énfasis en la puntualidad, porque mientras más tiempo tardes en presentar la reclamación, más tiempo tardas en que te paguen. Así que Y básicamente hacer eso más eficiente va a tener todo tipo de repercusiones positivas para tu negocio, donde, ya sabes, otra cosa es la planificación de la demanda. Así que, si esperamos que lleguen más pacientes y tenemos esta demanda próxima, pero aún no contamos con el capital adecuado para contratar a los próximos 5, 10 o 15 terapeutas que necesitamos, estaremos limitados para realmente aceptar esa demanda y hacer crecer nuestro negocio. Así que la capacidad de concretar eso y realmente cerrar el trato es una parte muy importante del proceso. sí, sí lo es. La facturación médica es sumamente importante. Y entonces la relación con esas aseguradoras, y esto puede ser algo básico, realmente depende de que tú y tu organización tengan las licencias adecuadas. ¿O hay otro aspecto que tenga que ver con construir relaciones o algo así? Porque me imagino que a la compañía de seguros le gusta encontrar personas que paguen por las pólizas, pero no les gusta tanto tener que pagarle a quienes presentan reclamaciones. No es que no quieran hacerlo, pero simplemente es un proceso más complicado. Absolutamente. Y realmente les preocupa asegurarse de que sus pacientes reciban una atención efectiva. Algo de lo que hemos estado viendo y escuchando más es la atención basada en valor. Y lo que eso significa es que hay pruebas y evidencia de que la atención que el médico o el proveedor está brindando realmente está ayudando. Y entonces ese es un modelo nuevo que, según escucho, muchas compañías de seguros están trabajando para implementar y ciertos planes ya lo han hecho y ya lo tienen implementado ahora. Así que parte de esto se basa en las relaciones, pero aún más importante es la manera en que manejas tu facturación médica en realidad, porque la forma en que haces una cosa es la forma en que haces todo, ¿verdad? Y entonces, si tus reclamaciones al seguro y tu facturación médica son descuidadas, muchas veces las operaciones clínicas de una empresa también serán descuidadas y desorganizadas. Así que usan eso como una forma de medir en dónde está tu empresa y además tienen todos estos datos sobre tu empresa y lo que estás haciendo y ponen mucho, mucho énfasis en hacer su debida diligencia antes de que siquiera puedas obtener un contrato. Por ejemplo, para nosotras con UPMC, Aaron, nos tomó 3 años conseguir un contrato con UPMC. 3 años de seguimiento constante. Y por supuesto, no te rindes, te mantienes persistente, pero toma mucho tiempo lograr que estos acuerdos se concreten. Y entonces, una vez que están en marcha, es importante asegurarte de que estás haciendo lo que debes hacer para no causar ningún problema y así poder conservarlos. Así que cada vez que alguien ha perseguido algo durante 3 años y finalmente se concreta, va a haber algún tipo de celebración por eso. Pero para hacerlo realmente tangible, para asegurarme de que estoy entendiendo el seguro UPMC, todo ese proceso tuvo este periodo de 3 años y después de eso los pacientes con seguro UPMC ya estaban cubiertos para usar Mackin Wellness como proveedor de servicios de salud mental. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, Entiendo. Entonces, por otro lado, otra parte de la experiencia médica, especialmente en Estados Unidos, es la derivación a especialistas. Entonces, ves a un médico general, ves a un generalista y luego te canalizan en cierta dirección para asegurarse de que recibas el nivel más alto de atención en ortopedia o en lo que sea necesario. ¿Cómo ha construido Macon un embudo para recibir derivaciones de otros profesionales de la salud? ¿O eso no ha sido tan importante como quizás el marketing digital o la presencia en ciertos sitios web? ¿O qué es lo que ha impulsado ese crecimiento? sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros colaboramos con ciertas empresas como Quartet para recibir esas derivaciones. Entonces, Quartet, para quien no lo conozca, es una plataforma donde los médicos de atención primaria pueden referir a especialistas en salud mental o adicciones. Y ese ha sido el principal canal para poder coordinar la atención con los médicos de atención primaria. La principal manera en que la gente nos ha encontrado ha sido a través de recomendaciones de boca en boca y compañías de seguros, porque también estamos listados en todas ellas. Y publicidad en línea y optimización de motores de búsqueda, entendido. ¿Hay alguna que destaque o es más bien una distribución pareja entre esas diferentes entidades? Yo diría, es como pensarlo bien. Sí, sí, Google y los buscadores.
La búsqueda ha sido un cambio total para nosotras, sin duda. Sí, sí. Parece que, bueno, hay un par de cosas que mencionaste aquí. No quería que se tratara demasiado de Piper, pero termina, ya sabes, colándose en cada conversación, ¿verdad? Entonces hablaste sobre encontrar terapeutas que sean especialistas en un área específica y vemos eso en las agencias de marketing, porque si alguna agencia no es realmente grande, pero dice que hace de todo o están subcontratando todo o en realidad no son expertos en esas cosas, Solo son generalistas. haciendo un trabajo mediocre en eso. Pero la otra parte es que, ya sabes, recibimos diferentes clientes potenciales de todo tipo de entidades, y a veces trabajas con el jefe de marketing de cierta entidad y como que lo entiende. Saben lo que buscan y solo necesitan ese servicio. Pueden articular muy claramente lo que buscan. Y luego, no es un cliente potencial frecuente que recibimos nosotros, pero hay una experiencia relativamente constante al interactuar con personas que están en medicina. De alguna manera, en cierta forma, todo el ámbito del marketing realmente les resulta opaco, como ni siquiera saber la jerga básica, los conceptos básicos de qué buscar, qué preguntar, cómo funciona, de la misma manera en que yo sería igual de inútil en un entorno médico. Pero es interesante que eso sea parte de tu ventaja, donde muchas de las otras firmas simplemente no es un tipo de habilidad que vaya a estar integrada en su ADN desde el principio. Sí, absolutamente. Y si lo piensas, si has sido entrenada durante años y años sobre cómo hacer algo de cierta manera y qué es importante y qué no lo es. En la mente de una proveedora, todo lo que piensa es, solo necesito hacer un gran trabajo, brindando una atención excelente a quienes atiende, lo cual es sumamente importante. Y el marketing efectivo, la creación de marca, el posicionamiento y asegurarte de comunicar lo que está pasando y lograr que el público se familiarice cada vez más con tu empresa es sumamente importante porque ese será tu canal de uno a muchos. Correcto. Entonces, lo que parece es que un buen especialista en marketing de rendimiento tiene una base bastante sólida desde la cual trabajar en un negocio como el tuyo. Porque si hay una comprensión básica de cuál es el costo, lo siento, cuál es el ingreso por visita de ese paciente que llega y la cantidad estándar de visitas que harán, puedes calcular el valor promedio de lo que vale esa entidad si entra por la puerta. Y así sabes más o menos desde el principio cuál es el presupuesto máximo para tu tipo de gasto en publicidad digital. Y ahora realmente, en términos de una limitante para el crecimiento, si tienes el capital porque tu facturación está bien y tienes claridad sobre cuánto estás dispuesto a pagar por uno de estos pacientes, entonces es como, hagamos un experimento en cualquier lugar para ver si eso se traduce en más personas entrando por la puerta para nosotros. Sí, absolutamente. O sea, definitivamente es un juego de números y de medir tus conversiones. E incluso antes de que tú y yo nos reuniéramos hoy, tuve una junta con mi equipo específicamente sobre conversiones y un cambio que hizo nuestro equipo aumentó nuestras conversiones en un 7% en un periodo de un mes. Así que rastrear todas estas métricas es increíblemente importante, sin duda. Correcto. Entonces, en términos de incentivos, la forma más obvia de incentivar es a un vendedor con una comisión, pero eso no es necesariamente lo ideal en algo como el sector salud. Entonces, ¿cómo piensas en los incentivos para estos profesionales de la salud y para el resto de los miembros de tu equipo para mantener a todos alineados y continuar ese crecimiento acelerado? Sí, absolutamente. Bueno, uno de los valores de nuestra empresa es la colaboración y soy muy firme en asegurarme de que todos trabajemos juntos de manera armoniosa. Y a medida que crecemos, hay muchas oportunidades que ofrecemos a los miembros de nuestro equipo. Y tenemos diferentes cosas, como distintos bonos por recomendación, o si recomiendas a un profesional de la salud para trabajar aquí y resulta ser una excelente opción, esa es otra oportunidad de bono. Y también tenemos una participación en las ganancias al final del año, dependiendo de qué tan rentables seamos, cuánto hayamos crecido y cuál haya sido su contribución a eso. Y también se toma en cuenta su apego a nuestros valores, porque somos una empresa guiada por valores. Todas esas cosas ayudan, por supuesto, a retribuirle a nuestro equipo también. Y todos ellos aprecian mucho todas esas cosas. Y también es útil para nosotras, porque ya sabes, entre más profesionales de calidad tengamos, más alianzas podemos establecer con otros lugares y más podemos lograr que nuestro equipo realmente se adueñe de esto. Ya sabes, este es nuestro equipo, esta es nuestra empresa. Y tener esa mentalidad realmente ayuda mucho al crecimiento porque todas están muy comprometidas.
Sí. ¿Cuándo implementaron el reparto de utilidades? ¿Fue desde el principio o cuándo tomaron esa decisión desde el punto de vista de la política? Así que lo estaba haciendo de manera informal y no me di cuenta de que así se llamaba hasta después. Así que diría que siempre lo he hecho, pero no fue un proceso formal hasta hace como 2 años. Entiendo. Interesante. Bueno, la verdad es que estoy muy impresionado por el crecimiento que has tenido y claramente la parte de la visión es realmente impresionante para mí porque creo que probablemente ese sea un aspecto en el que podría mejorar un poco. Así que tal vez después tenga que platicar contigo sobre algunas formas en las que has desarrollado eso. Pero quiero ir cerrando. Antes de hacerte nuestras preguntas finales de siempre, ¿hay algo más que esperabas compartir hoy y que simplemente no te di la oportunidad de hacerlo? Revisamos todo, sí, sí. ¿Cuáles son algunas de las especialidades? Mencionaste que el terapeuta habló de tener 20 especialidades. Eso no es válido. ¿Cuáles son algunas de las más comunes o tal vez algunas que no esperarías si no estuvieras en este ámbito? Sí, entonces las especialidades más comunes y los retos que llegan aquí a Macking Wellness son la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, por mucho. Está bien. ¿Y hay algún tipo de nicho nuevo o incipiente en el que la gente realmente se haya enfocado, que sea un ámbito específico de atención? Para el tratamiento. Sí. ¿Podrías reformular eso, por favor? Entonces, Entonces, ya sabes, la depresión y la ansiedad son como estas especialidades amplias a las que alguien podría dedicarse. Pero, ¿hay alguien que se especialice, por ejemplo, en personas que han tenido un accidente de esquí? Y bueno, es mucho más especializado, pero ya sabes, claramente hay una necesidad ahí que se está atendiendo y tener esa hiperespecialidad realmente te diferencia y demuestra tu capacidad para brindar esa atención. está bien, realmente aprecio que hayas aclarado eso. Sí, así que algo que hemos Así que respecto a la atención muy especializada, apoyamos a muchos profesionales y ejecutivos muy ocupados. Y así ayudarlos a manejar la complejidad de sus vidas, la falta de tiempo y el tipo de estrés asociado con eso. Sí, normalmente es algún tipo de estrés con el que necesitan apoyo y a veces son casos en los que legalmente no pueden hablar de ciertas cosas que les causan mucho estrés. Así que pueden hablar con la consejera sobre eso porque debido a HIPAA no podemos divulgar muchas cosas. Así que en realidad apoyamos a muchísimos abogados, de verdad, muchísimos. Interesante. Sí. Bueno, eso es muy fascinante. Si la gente quiere saber más sobre ti, sobre Macking Wellness, ¿dónde te puede encontrar la gente para saber más? Sí, absolutamente. Puedes ir a makingwellness.com y también puedes encontrarnos en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest como Making Wellness. Genial. Y tienes el mismo usuario para todas esas plataformas. Exactamente. Eso es enorme. Eso también es enorme. Vamos a poner todos esos enlaces en las notas del programa. Puedes encontrarlos como en cada episodio en goingdeepwitheron.com/podcast o en la aplicación donde probablemente estés escuchando esto ahora mismo. Pero Sara, antes de dejarte ir, me gustaría darte el micrófono una última vez para que lances un reto personal y accionable a la audiencia. Me encantaría hacerlo. Primero que nada, Erin, un reto que me encantaría que hicieras es que tomes 10 minutos en la mañana para ti misma, para hacer algo bonito por ti antes de comenzar tu día. Y puede ser cualquier cosa que te haga sentir bien y que sea saludable para ti, así que nada autodestructivo. Esa es una buena advertencia. Realmente puedes empezar tu día de una manera extraña si eso forma parte de él. Exactamente, sí. Tal vez deberías dejar el alcohol, sí. Me encanta eso. Y quiero mencionar otra cosa antes de que termine la grabación. Tienes un hábito muy interesante que no era, iba a ver si era el reto antes de mencionarlo porque no quería adelantarme a tu reto. Sí. Pero siempre terminas tus correos electrónicos o cualquier mensaje que te he enviado o incluso una llamada diciéndole a la otra persona que tenga un día maravilloso. O tal vez estoy seguro de que lo haces intencionalmente. ¿Cómo te aseguras de hacerlo en cada mensaje? Porque definitivamente lo he notado en nuestra comunicación. Dios mío. Bueno, me alegra mucho que lo hayas notado.
Así que normalmente digo que tengas un día encantador o que tengas un día exitoso. Y le digo eso a la persona para que lo tenga en mente para sí misma. Como, ¿qué puedo hacer para tener un gran día? ¿Qué puedo hacer para tener un día exitoso? Y también lo digo para mí misma, así que es un regalo, pero también es un poco egoísta. Sí, porque estoy pensando, ok, ¿qué más necesito hacer para tener un día exitoso? Sí, creo que lo noté en un mensaje, y luego estábamos en una llamada y tú como que te despediste con eso, y eso fue suficiente para que yo pensara, ella definitivamente lo hace con intención. Y luego estaba reflexionando sobre eso, o sea, se siente muy bien escuchar eso porque no lo escuchas de todas las personas con las que interactúas en tu día a día, pero también se siente fantástico, ya sabes, pasar eso a alguien más. Así que voy a incorporar eso. Creo que pasar 10 minutos al inicio de tu día es un reto fantástico para las personas. Pero solo voy a agregar algo más, porque también es algo que he notado que haces, y es simplemente hacer tus despedidas un poco más cálidas. Y no tiene que ser exactamente lo que dice Sara, pero haz tus despedidas un poco más cálidas porque lo noté, lo aprecié, y creo que tendrá un impacto neto positivo para muchas personas. Dios mío, absolutamente. Esto ha sido increíble. Muchas gracias por venir al podcast. Dios mío, sí. Gracias por invitarme. Esto ha sido increíble. Acabamos de profundizar con Sara Mackin. Espero que no estés ahí. Que tengas un día fantástico. Oye, Gracias por ver hasta el final mi entrevista con Sara. Si te pareció valiosa, creo que también disfrutarías nuestra entrevista pasada con Dylan Bain. Su startup, MindBloom, se enfoca en hacer que la terapia con ketamina sea más accesible para quienes la necesitan por motivos de salud mental. Hablamos sobre sus aplicaciones y los orígenes de la empresa en esa entrevista. Ve a verla.